Epidemiología y Salud Pública. Está en Londres. Ayer te agradezco mucho que te hayas comunicado. Nos mandó un análisis que ya está ahí en proyectopuente.com.mx. Ya lo mandamos a nuestros grupos de WhatsApp. Ahorita lo compartimos en Twitter. Es muy atinado. Y pues tu sensibilidad ahí, Elisa, te agradecemos mucho de que hayas querido compartir desde Inglaterra, donde radicas y trabajas en la Escuela de Salud Pública y The Center of Health Economics and Policy e Innovation en el Imperial College de Londres. Estás enviando este documento que íntegro lo hemos publicado sobre las recomendaciones de que desde que es el coronavirus, los factores a favor de México, los factores en contra de México, qué nos dice la evidencia científica en los países que han sido afectados por el COVID, cómo disminuir el disparo de casos y la efectividad del distanciamiento social. Si te parece por ahí, porque te vi preocupada en tu correo, doctora. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Un saludo afectuoso a tu auditorio. Muchas gracias por esta entrevista. Y sí quisiera aprovechar este momento para compartir con el auditorio las razones por las cuales México debe de actuar oportunamente, o sea, ya. Se acercan momentos críticos, se acercan las vacaciones de Semana Santa, donde miles de mexicanos que se encuentran fuera del país, como escuchábamos el caso anterior, planean o están contemplando regresar a México de vacaciones a visitar a sus familiares. Esto puede contribuir a la inmigración de casos, lo que puede afectar a la crisis y que esto salga de control. Sin embargo, esto es prevenible y me gustaría primero mencionar un poco de información de por qué es prevenible y sobre todo la evidencia científica más actual que podemos utilizar en México para el avance de COVID-19. A ver, y dime, ¿por dónde tenemos que empezar aquí, por ejemplo, desde Sonora y México? ¿Qué tenemos que hacer? He observado, he estado siguiendo las noticias en México y he observado que hay mucha desinformación, hay una epidemia de desinformación en torno a lo que está sucediendo. Esto puede ser delicado ya que puede afectar nuestras maneras de prevención, de cómo atacamos esta enfermedad, pero también puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental y generar pánico, lo cual debemos evitar a todo momento. Entonces, primero me gustaría comentar qué es el coronavirus y cómo sucedió la infección. El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades en animales. Es una familia de virus que ha sido identificada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, COVID-19 surge en diciembre del 2019 por primera vez en un mercado de mariscos y animales salvajes en la ciudad de Wuhan, China, donde con condiciones insalubres logra mutar este virus y afecta por primera vez a seres humanos. Actualmente, según la Organización Mundial de Salud, existe entre un 3 al 4% de mortalidad por este virus. A diferencia de la influenza, COVID-19 es 10 veces más letal, por lo cual hay medidas que debemos acatar. Por ejemplo, ¿Cómo ¿qué se medidas? transmite? ¿Cómo se transmite? Va adelante, pero también irnos por las medidas yo creo es importante, exacto como dices, porque ¿cómo se transmite? Adelante. Claro que sí. Se transmite por medio de secreciones de la boca, ojos, nariz o secreciones corporales en general que pueden salir de nosotros al hablar, al reír, al respirar, al dar un beso o al saludar o simplemente cuando estas secreciones aterrizan en superficies y luego hacemos contacto con ellas y se transfieren a nosotros mismos o a otros individuos. Entonces, por esa razón es que es un virus de muy fácil transmisión y es de contagio exponencial. Lo que si una persona ha sido contagiada con el virus y tiene contacto con otros individuos, estos a su vez van a transmitir el virus, aunque no muestren síntomas. Una persona puede ser asintomática y sin embargo estar transfiriendo el virus, lo cual los datos actuales que ya han sido liberados en China y en los varios países que han sido afectados en Europa, nos indican que el 26% de los contagios ocurren antes de que haya síntomas. ¿Qué nos dice esto? Que en México muy probablemente ya en este momento haya transmisión comunitaria. Puede ser que haya personas que no estén presentando síntomas, sin embargo, ya se está transmitiendo de manera
no visible el virus o la enfermedad. Por eso es muy importante que llevemos a cabo estas 3 medidas efectivas que han sido comprobadas con los datos científicos más recientes. La primera es lo que se le está llamando aplastando la curva de manera coloquial. ¿Qué significa esto? Que cuando más gente requiere cuidados intensivos o más gente es afectada de manera grave por la enfermedad, la tasa de mortalidad aumentará. Sin embargo, si logramos disminuir el contagio del virus entre personas de manera temprana, podemos disminuir esa tasa de mortalidad hasta un 40%. ¿Y cómo podemos lograr la disminución de este virus? Son 2 medidas principales que se han estado liberando o analizando con los datos disponibles actualmente en las revistas científicas. El primero es el distanciamiento social. ¿Qué implica el distanciamiento social? Es tener una distancia sana entre personas, sobre todo cuando salimos fuera de nuestra casa, de por lo menos 2 metros. Como comentaba, el virus se transmite a través de gotas que salen de nuestra boca o nariz mientras respiramos y hablamos. Por eso es importante mantener este distanciamiento entre personas, dado que aunque personas no presenten síntomas, pueden estar transfiriendo el virus de manera activa. Ejemplos del distanciamiento social en los que esta ha sido una medida efectiva son, por ejemplo, en la influenza en los Estados Unidos en 1918. Los estados que acataron medidas de distanciamiento social lograron una disminución de casos mucho mayor a aquellos estados que no aplicaron distanciamiento social. Lo mismo lo observamos en el ejemplo de Taiwán. El caso de Taiwán, a pesar de ser una república, un país colindante o muy cercano a China, han controlado la enfermedad de una manera más efectiva que otros lugares. Y una de las medidas que lograron fueron gracias al distanciamiento social, al uso de tecnología y al cierre temprano de zonas geográficas y restricciones de viaje. Eso me llega al tercer punto o la tercera recomendación basada en evidencia más reciente. En el documento que comparto con nuestro público hay una gráfica que nos muestra muy claramente que el 23 de febrero en la provincia de Hubei se habían identificado 400 casos. Sin embargo, después cuando los médicos fueron a corroborar cuándo iniciaron realmente los síntomas de esos casos, pudieron observar que había inicio de casos desde antes, por lo que los casos verdaderos se habían sumado a 1,500. ¿Qué ¿Qué tenemos nos que dice hacer? esto? Elisa, exactamente. ¿Cuáles serían los tiempos? Porque tengo por acá más invitados y abrí producción que igual te vamos a poder seguir entrevistando también en la semana si nos permites, porque tengo también por acá más gentes. ¿Cuál sería lo que recomiendas a las autoridades en Sonora y a los sonorenses que nos están escuchando? ¿Cuál sería la novedad de esta situación desde allá? ¿Qué nos dices? Claro que sí. ¿Aplicar las medidas urgentes o qué? ¿En qué pudiéramos concentrarnos para aterrizar? Muy bien. Recomendaciones específicas para el gobierno. De acuerdo a la evidencia, si se cierran de manera temprana y coordinada las fronteras y llegadas de vuelos internacionales, podemos evitar el aumento descontrolado de casos en México. Por ello, yo recomiendo cierre de fronteras y llegada de vuelos de manera inmediata, sobre todo antes que inicie la temporada de Semana Santa. Esto es para prevenir una mayor crisis en el país. O sea, que Sonora... Número 2. Que Sonora al empezar entonces, cerrando, ¿sí? Yo creo que es una de las mejores maneras efectivas que podemos prevenir el avance descontrolado y sobre todo la presión abrumadora a los sistemas de salud. ¿Qué otra cosa? ¿Vuelos? Otra, Ajá.
Vuelos Otro punto muy internacionales. importante que el gobierno debe poner atención es atención a los trabajadores informales. El 60% de los trabajadores en México tienen un ingreso que proviene de un trabajo informal. Estas personas pueden ponerse en riesgo al salir o tratar de mantener ese ingreso, o pueden poner en riesgo a otras personas de la población que son vulnerables, como aquellos con enfermedades crónico-degenerativas o mayores de 60 años. Entonces, esta es una situación crítica que requiere apoyos económicos de parte del gobierno para este sector del trabajo informal. Muy bien. Otro sería el apoyo a las micro y medianas empresas. Se requiere acción inmediata, como se están haciendo aquí en unos estados o regiones en Europa, apoyar a microempresas con apoyos para ofrecer sus productos en línea y que puedan utilizar, por ejemplo, servicios de envío, paquetería, para que su economía no sea tan afectada. Otro punto para el gobierno sería luchar contra la epidemia de la desinformación. El gobierno mexicano está haciendo una labor excelente en transmitir información a tiempo y correcta, así como los medios de comunicación, para luchar contra esta epidemia. Sin embargo, hay una competencia con las redes sociales. Entonces necesitamos que la información correcta esté visible, sea atractiva y sea de fácil transmisión a todo el público, a toda la población entera. Sin duda. Un ejemplo de esto es el papel sanitario. Todo surgió el 11 de febrero en Taiwán, cuando 3 personas que trabajaban en mercadotecnia decidieron utilizar la crisis como excusa para promover la venta de papel sanitario, argumentando que los ingredientes utilizados para hacer papel sanitario eran los mismos que se utilizaban para hacer mascarillas. Este hecho totalmente falso fue muy popular en las redes sociales y lamentablemente aún estamos viendo secuelas de este rumor falso, incluso aquí en México. Entonces, lucha contra la epidemia de la desinformación. Finalmente, me gustaría recomendar que haya delimitación muy clara de líneas telefónicas de atención independientes y servicios de atención en Internet para toda la población, que tenga muy claro a dónde puede hablar dentro de su municipio o estado para preguntar acerca de sus síntomas o que expresen si tienen algún síntoma o duda, y que estos se canalicen de manera independiente o separada al sector de salud. Muy bien. Para cerrar, te tiene una pregunta, Jesús. Adelante, Jesús. Aquí Jesús Acuña. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estás en Inglaterra, ¿verdad? Sí, así es. Oye, Elisa, hemos estado leyendo esta medida, que no sé si ya la instrumentó el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud inglés, o aún la están ponderando, sobre sobre crear esta inmunización en manada, dejar que la gente se contagie para que después pueda desarrollar la inmunidad solita. ¿Qué nos puedes decir al respecto de manera muy breve para que yo en lo personal creo que es algo muy peligroso pero me llamó mucho la atención que en un lugar como Inglaterra estuvieran pensando en ello? Bueno, ahorita lo principal que se está promoviendo en Inglaterra es el distanciamiento social y el trabajar desde casa. Por ejemplo, en mi universidad, desde la semana pasada, ya se nos recomendó que no vayamos a la universidad, sino que trabajemos desde casa para prevenir el exponer a la población que está más vulnerable a esta enfermedad. También se está recomendando a la población mayor de 70 años que se prepare para quedarse en casa dentro de los próximos meses. Y sobre todo se está planteando no evitar el pánico. Aquí tratando de promover actividad física, que la gente siga sus rutinas dentro de lo posible, dentro de su ambiente doméstico, adaptando y generando nuevas costumbres, evitando estar cerca de otras personas. Por ejemplo, las últimas reuniones que tuve en la universidad fue en un auditorio y ya teníamos una distancia de muchos metros entre individuos. Pero la estrategia de la inmunidad de rebaño que trataba el gobierno de Boris Johnson, ¿la están implementando en Inglaterra o es algo que todavía se está discutiendo?
todavía se está discutiendo, no es algo que ahorita se recomiende abiertamente. No creo que sea una solución que se pueda aplicar a México en este momento. Creo que lo que debemos hacer en el momento en México es, para la población, lavándonos las manos, evitar estar cerca de otras personas para transmitir el virus y cerrar las fronteras, evitar entradas de vuelos internacionales y hacer esto temprano, ya. En conjunto, la población y el gobierno deben trabajar de manera coordinada para que afecte de menor manera posible la economía de las familias mexicanas. Te agradezco mucho, Elisa Pineda, análisis para Proyecto Puente y te pido mantenernos en contacto en la semana para seguir analizando el desarrollo de esta información. Gracias, buenos días. Gracias, saludos. Desde Bye. Londres, corte y vuelvo con Jesús Acuña y las psicólogas todavía. Tengo por acá el infectólogo también. Pero hemos roto el protocolo porque escuchamos a la gente de Ámsterdam que está desesperada. A Alicia digo, ahorita es tiempo de escucharnos todos y asumir responsabilidad. Volvemos.